aprovecha que tú eres venezolana. Sí. Bueno, realmente para mí ya tú eres puertorriqueña, tú llegaste aquí en preadolescente, así que pues no. A los 12 años. Exacto, Así que yo me siento más puertorriqueña que venezolana, ¿Pero te sientes venezolana? en parte hay veces que sí, pero bueno, imagínate, tantos años sin vivir allí. Pero tú recuerdas Venezuela. Sí, O sea, lo recuerdo. O sea que si tú fueras, porque no sé hace cuánto tiempo no puedes ir, no has ido. Prácticamente yo no regresé desde que vine para acá. ¿No has Así podido que, regresar? no. Bueno, mi familia se fue, bueno, está toda en Colombia, radicada en Colombia, así que cuando he viajado a ver a mi abuela, a mis tías, pues están en Colombia, no están en Venezuela. O sea que de tu familia casi nadie queda en Venezuela. No, nadie. Todos se han tenido Nadie. que ir, están regados por alrededor del mundo. Sin embargo, Jennifer, tengo que decirte que estoy orgulloso de ti por algo y esto suena bien lambón. Ajá. Pero mi cobertura editorial ha sido bien antimaduro. Sin embargo, tú no. Tú eres bien objetiva y a mí me impresiona eso. Sí. Porque me parece que Maduro es un dictador terrible y que se robó las elecciones. O sea, la evidencia, el mounting evidence es suficiente como para yo decir que es un asco que ese sujeto sea presidente de un país tan genial y de gente. O sea, yo no conozco una sola persona de Venezuela que yo conozca que no sea trabajador, que no sea fajón. Tiene que haberlo, ¿verdad? Porque como siempre hay de todo en todo el mundo, ¿no? Pero mi experiencia con los venezolanos que conozco, además de ti y de tu mamá y tu papá, quienes obviamente conozco no tanto, pero conozco. O sea, son gente bien fajona, bien trabajadora, que salieron de Venezuela a trabajar. O sea, tú ver gente que sale caminando de Venezuela a pie, cruza Colombia, parte de Colombia, camina hacia Panamá por un cruce que todo el mundo sabe que es de los cruces más peligrosos, donde mueren montones de personas. Ha habido documentos históricos de la cantidad de venezolanos y de hermanos latinoamericanos que han fallecido en el trayecto de Panamá, que se montan en vehículos arriesgando su vida para salir de Venezuela. Mi experiencia ha sido cuando he ido a Ecuador, cuando he ido a Colombia, verlos en las luces buscando trabajo, verlos en trabajando, mayormente cuando yo cogí un Uber. De hecho, cuando yo fui a Ecuador, yo fui muchas veces a Ecuador por razones sentimentales. Muchas veces que fui a Ecuador, todas las veces que iba me recortaba, iba allá, eran todos venezolanos trabajando. Algunos de ellos me decían, ¿verdad? Y hasta me enseñaban documentos de que eran ingenieros y estaban de barbero en Ecuador. Uno de ellos, by the way, no sé si era cierto, ¿verdad? Me costó creérselo, pero o sea, me decía que era un Uber driver y que era médico en Venezuela. O sea, eso está fuerte. Él fue, by the way, que me dio PON del aeropuerto de Ecuador a Quito, del aeropuerto que no es, esta es las afueras de Quito. Y me impresionó mucho ver los fajones y trabajadores que eran y que en su país no se le permitía, o sea, básicamente ni siquiera siendo fajones trabajadores podían echar para adelante. Y eso es un golpe, porque uno de lo que piensa que si tú trabajas duro, tú puedes echar para adelante en la vida. No necesariamente. Hay unos elementos de suerte, ¿verdad? Unos elementos de convicciones. Y a mí me impresiona porque yo, por si acaso, ¿verdad? Y esta parte no es cool, pero yo no me atrevo a darle muchas instrucciones a Jennifer, casi nunca lo hago. Porque, Ay, qué porque yo tengo... embustero. Porque tú sabes que es verdad. Que yo, casi siempre yo... O sea, Sigues mi consejo Sí. sabio, pero claro, al final tú eres el jefe de Howard Media, así que Sí, pero las decisiones son tuyas. Sí, pero yo tengo mucho respeto a tu opinión y pues yo tenía videos y teníamos fotos y teníamos cosas para publicar y tú dices, Jess, que eso no se ve objetivo. Y yo, yo estoy aquí como que... De Entonces, Venezuela, dice, sí, en el caso del cuando domingo. pasó este domingo, Sí, porque eran casos, entiendo yo, de colegios electorales específicos y no me parecía responsable empezar a divulgar eso cuando podían ser casos aislados o es el mismo caso cuando tú cubres las elecciones en Puerto Rico. Van a haber siempre algún tipo de irregularidades, protestas, discusiones, disputas en las mesas electorales y eso es parte de la naturaleza y me parecía que desde temprano estaba surgiendo ese tipo de información el domingo y yo decía, vamos a esperar. No fue sino hasta las 12 de la noche, 12:30 de la noche, que el Consejo Nacional Electoral pues ya salió y dijo que Maduro era el que había ganado, que publicamos algo. Me parecía a mí que era lo más responsable porque va a ser natural que en Puerto Rico las personas tengan la opinión o el insumo de
venezolanos que están fuera de Venezuela, obviamente porque están en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Pero yo, por ejemplo, sí mantengo comunicación con algunos amigos de la escuela cuando yo estaba allá, que se mantienen allí y tienen unas versiones bien distintas. O sea, todo depende del cristal con el que se mire. Pero hoy surge una noticia y que me llama la atención. Y cuando yo soy bien cuidadosa de hablar en este tema es porque yo no estoy allí para poder decirte en detalle qué es lo que está pasando. Y como recibo información de ambas facciones, pues por eso me parecía que era lo responsable por parte de nosotros como medio de comunicación. Pero hoy el Centro Carter, que básicamente es el centro, el único centro que es reconocido por el gobierno de Maduro para ser un monitoreo de las elecciones o un observador de las elecciones, pues canceló su publicación del informe preliminar de las elecciones y básicamente está retirando a todos sus representantes y observadores de Venezuela. Y eso es una bandera roja. Que yo sé que mucha gente me puede estar preguntando, pero mija, ¿qué más tú quieres? Si hay ahora mismo 132 heridos, hay 6 muertos en las protestas, pero eso es parte también de una población dividida. O sea, yo no dudo que Maduro tenga un apoyo. Yo pienso que tiene apoyo. Yo pienso que tiene el 30 y pico % de apoyo, lo cual es normal. Porque es, o sea, perdóname Jennifer que te interrumpiera. Es normal en un país donde está dividido ideológicamente y donde hubo una pobreza para ciertos sectores, mientras había opulencia a otros sectores, Claro. pues que esos sectores que hoy día tienen acceso a mejores condiciones de vida, pues sean agradecidos. O sea, como pasó aquí con el Partido Popular en un momento dado, donde ese partido, para el PIB y el movimiento independentista, fue un partido represivo, porque lo fue. No hay duda de que el Partido Popular fue un partido represivo. Metió preso a la gente por cantar la borinqueña, por tener la bandera de Puerto Rico. Las carpetas históricas duraron que 40 años persiguiendo a los independentistas, evitando que no podían tener empleos con el gobierno. Se reprimía, tú eres independentista y era como que, automático. O sea, eso es una realidad histórica. Y eso fue la verdad de Puerto Rico. Obviamente había unas realidades de la Constitución de Estados Unidos que aplicaban aquí. Mi punto con eso es que había, o sea, habido, pero sin embargo, la mayoría de la población era agradecida con Muñoz y veía a Muñoz como un mesías. Pregúntale a Alberto Concepción de Gracia si era un mesías. O pregúntale ¿verdad? A los grupos nacionalistas si era un mesías. No, era el traidor de la causa de la independencia. Así que, de nuevo, siempre va a haber en toda nación una división, es natural. Lo que sí es que para mí la cantidad de evidencia que hay, por ejemplo, número 1, no permitir el voto a lo cual tenía derecho la diáspora venezolana. Y eso lleva pasando no solamente desde ahora. Yo puedo dar mi caso específico. En el 2018 yo me tuve que hacer ciudadana americana porque simplemente no me permitían renovar mi pasaporte. Hacía la cita en el consulado de Venezuela. En ese momento existía un consulado en Puerto Rico, luego lo cerraron y ahora solamente hay uno en Miami. Y simplemente me la cancelaban sin explicación. Volví, no, tienes que volver a hacer la cita porque tuvimos un problema con el sistema. Y estuve así alrededor de casi 1 año y medio. Y por razones de trabajo necesitaba salir de Estados Unidos, exacto. Así que tuve que hacerme ciudadana americana porque la otra opción era ir a Venezuela a renovar el pasaporte y quién sabe si yo iba a poder hacer ese proceso allí, así que me iba a quedar allí. No podía correrme ese riesgo porque mi trabajo es aquí en Puerto Rico y pues tuve que hacerme ciudadana americana. Y eso te estoy hablando desde el 2018, que es una estrategia del gobierno de Maduro de cerrar consulados para evitar que la oposición, que son la mayoría de los venezolanos que están en el extranjero, voten en contra de él. 4.5 millones de venezolanos que tenían derecho al voto no pudieron votar en el extranjero, solamente 60 y pico de mil pudieron votar porque cerraron los consulados. Bueno, pues así es fácil, yo te doy el derecho al voto, pero no tienes dónde votar. O si quieres votar, tienes que venir a Venezuela para ejercer el derecho al voto. Y ya vimos lo que pasó en los colegios de Táchira, por ejemplo, y otros colegios, ¿verdad? Otros sitios donde votar era casi imposible. Y eso tengo que plantearlo. Porque para empezar, aun si fuera cada uno de los 5 millones de votos que sacó Maduro, casi 6, 5 millones y pico, y los casi 5 millones, 4 millones y medio que sacó el candidato de la oposición, aun si fuera así el resultado electoral, ya hubo un traqueteo con el voto extranjero. Y eso es un derecho al voto que existe. Y no se le permitió porque no tenían dónde votar, número 1. Número 2, el que tú tengas que María Corina Machado haya sido la victoriosa en una primaria con 93% del electorado, pero entonces no se le autentica, se inhabilita como candidata porque apoyó a Guaidó y apoyó el movimiento. Bueno, pues entonces, pues si solamente pueden correr en tu contra, la gente que tú quieres que corra en tu contra, pues la linda. Así que ya eso nada más uno. Pero está bien, ella no pudo correr porque fue una golpista, pongámoslo así. Pues ok, chévere. Pues entonces, vamos pues ella nombra a una persona
que también, by the way, ¿verdad? Corina, se llama. Ujú. Y ella tampoco puede correr. Y entonces es que buscan al diplomático que Edmundo termina González. corriendo. O Ujú. sea, entonces pues es como que, es el candidato que yo quiera. O sea, estamos hablando de que la segunda candidata, la primera candidata que ella nombró, tampoco, ¿verdad? Pudo asumir la posición de candidata a la presidencia porque básicamente a Maduro no le dio la gana. Entonces, pues es que yo no puedo escoger los candidatos a la oposición. Entonces, próximo punto. Independientemente de si en efecto la votación se diera y que en efecto la gente, los 5 millones de personas que votaron, etcétera, es evidente que hubo un problema de divulgación de resultados electorales Ujú. donde tardan X cantidad de horas. No se permite la entrada de los expresidentes para que puedan, o sea, básicamente el avión no puede salir hasta que se bajen los expresidentes de la nación. O sea, es obvio que hay toda una estrategia. La pregunta es, ¿cuál es la solución? ¿Una guerra? ¿Un golpe de Estado? ¿Una invasión de Estados Unidos tipo Noriega en Panamá? ¿Cuál es la solución? Bueno, Yo no veo la una. solución para atender el problema de violencia en Venezuela ahora mismo es que el gobierno de Maduro y el Centro Nacional Electoral abra las actas y muestre y compruebe. Si de verdad ganaron, tienen que mostrarlo. ¿Cuál es el problema de mostrar las actas? O sea, porque tenemos a la oposición diciendo 73% de las actas nos dan el favor para Edmundo González. Pues si eso es falso, pues debería Maduro y el CNE abrir la información. Y se lo está pidiendo la ONU, se lo están pidiendo diversos países. Los únicos países que se han mostrado en apoyo de él han sido China, Cuba y Rusia. O sea, creo que es evidente No, hay otro más. que Irán. Nicaragua. También. Nicaragua, Irán, exacto, que son sus aliados económicos y ideológicos, pero vemos entonces otras naciones que están diciendo, la ONU está diciendo, mira, ¿cuál es el problema? Si ganaste, muestra los resultados, abre las actas para que haya una paz en el país, para que entonces las protestas que tengan que ocurrir, pues ocurran, porque va a haber descontento, pero que haya una transparencia de los resultados. Si no se hace, evidentemente, es la confirmación de que hubo fraude. Y para mí, de nuevo, es normal que haya 4, 5 millones de personas que son partidarios de Maduro. Claro, Porque lo que pasaba antes en Venezuela, lo que pasó en Latinoamérica con el PRI en México, Puerto Rico, obviamente, bajo la bandera de Estados Unidos es más complejo, pero lo mismo que pasó con Somoza, lo mismo que pasó con Trujillo, o sea, había una gente que estaba contenta y feliz y que le iba a lo más bien y que tienen argumentos favorables para decir, es que lo que había antes, lo que pasó con Fulgencio Batista en Cuba, o sea, yo voy a tener todos los argumentos de gente que hoy día defendería perfectamente la revolución cubana de Fidel Castro, y gente que la defendió, pero lo cierto, igual que, o sea, Gioconda Belli, la gran ideóloga del movimiento de Nicaragua que llevó al poder a lo que hoy día es un movimiento totalmente dictatorial. Pues Yocondabel y esos otros grupos que defendieron o sea, el gobierno de Ortega, que básicamente llegan, lo llevan al poder y que se da una transición cuando Violeta Chamorro gana la elección y se dio un proceso dinámico, democrático, positivo. Hoy día están advirtiendo de lo dictador que se ha vuelto ese régimen. Pues sí, o sea, hubo momentos donde esas personas actuaron y llegaron al poder correctamente, pero después de eso se entronizaron, en mi opinión, por la corrupción, porque es que si se sabe, si tú sueltas el poder, se va a saber el grado de corrupción que había. Y en el claro. caso de Nicolás Maduro, la utilización del narcoestado para poder financiar la operación del Estado y la operación del ejército, porque básicamente es eso, o sea, y todo el mundo que sabe es, ¿verdad? Él está acusado criminalmente de permitir el que se utilizara Venezuela como parte del trasiego de drogas. Y en Estados Unidos, ¿verdad? Hay una acusación que le está esperando. Y si sueltas el poder, tienes que enfrentarte a eso, probablemente. Claro. Y Y es una situación compleja porque ahora mismo las Fuerzas Armadas básicamente son como la clase social alta en Venezuela. Todos los papeles se invirtieron y esas 4 o 5 millones de personas que votaron por Maduro posiblemente son personas que ahora mismo están vinculadas a las Fuerzas Armadas o que son empleados de gobierno, que tienen un empleo seguro, sus familiares. Así que es complicado también porque en un momento dado, sí, el gobierno de Maduro, que fue obviamente un legado que obtiene del gobierno de Chávez, desarrollaron un montón de servicios que antes no existían a la ciudadanía, como de salud, de educación. Hubo más universidades públicas, pero a la larga, pues sí, es un grupo y la otra mitad del país está desventajada totalmente al punto de que han tenido, como dices tú, que irse a cruzar la frontera a pie y
pues ahora mismo toda mi familia está fuera de Venezuela, ¿no? No hay nadie allí. Y por si acaso, para aquellos que se preguntan, ¿verdad?, sobre estos procesos, les puedo dar ejemplos de cómo ha pasado esto antes en otros países. O sea, esto no es el único lugar que ha pasado en otros países. Ha habido dictaduras ¿verdad?, en Argentina, ¿verdad?, en Perú, ¿verdad?, la guerrilla en Perú, etcétera. Y Venezuela en un momento dado era el lugar de Latinoamérica donde cruzaban la frontera para ir a trabajar allí. Hoy día Venezuela tiene una emigración como si fuera una zona de guerra. O sea, es un tipo de zona de guerra. O sea, ese nivel de emigración de gente huyendo ante la realidad de que internamente no logran que el régimen cambie o mejore, pues provoca que la gente simplemente pues sepa que la única alternativa es una guerra, una intervención militar, y la intervención militar es favorable si el ejército va a defender a el gobierno o terminará ¿verdad?, un lago de sangre que es peor. Esa es, ¿verdad?, la gran pregunta que uno tiene que hacerse. O sea, ¿vale la pena que pase un movimiento a lo Noriega en el 91 cuando Estados Unidos utilizó a Puerto Rico, dicho sea de paso, de base para salir de aquí e invadir Panamá? Es el escenario en Venezuela. Ese es un escenario a sabiendas de que el ejército está con Maduro. Lo que eso implicaría, ¿no? Sí, y ahora mismo las condiciones electorales en Estados Unidos tampoco permiten algún tipo de intervención estadounidense. Sabemos que, entiendo que mañana Biden va a hablar acerca de la situación de Venezuela, pero no creo que vaya a haber ningún tipo de intervención. De hecho, en los pasados meses, el gobierno de Biden estuvo flexibilizando lo que fueron quizás los bloqueos que se tenían. Porque había un acuerdo de que las elecciones fueran... Claro. Y mejoró la economía momentáneamente en Venezuela, que obviamente Maduro sacó partido de eso durante la campaña electoral, pero pues todo el mundo dice que fue algo artificial, ¿no? Jennifer, cuando regresemos me gustaría saber tu impresión sobre el posible anuncio de Biden de sanciones adicionales. Y número uno y número dos, que, ¿verdad? Y esto, cómo se está discutiendo esto en Venezuela con la gente que conoces de allá. Eh, y por qué votan con Trump. Obviamente Trump les promete más sanciones y castiga un poco lo que pasa con los cubanos también en la Florida, que votan a favor de Trump porque ven que Obama flexibiliza la situación con cubanos, pues queremos castigar a Cuba. Y bueno, pues el problema es que entonces la actitud dictatorial de Trump. Pues voto porque en mi país están en contra de la dictadura y en tu país nuevo. No, no estarás votando por alguien que cree en la dictadura. El establishment acaba de salir diciendo básicamente que hay un golpe de Estado fraguándose en contra de Nicolás Maduro. Cuéntame de eso, ¿qué está pasando? Pues Vladimir Padrino López, que es el ministro de Defensa de Venezuela, hizo unas declaraciones rodeado de militares porque desde ayer se habían estado circulando videos de diferentes grupos militares, sobre todo del estado Aragua, en donde estaban hablando no de que iban a hacer un golpe de Estado en contra de Maduro, pero sí llamando a que las Fuerzas Armadas reflexionaran sobre lo que está pasando, reflexionaran sobre los 6 muertos que ya se han contabilizado y que llamaran y exigieran al gobierno de Maduro transparencia, que se abran las actas y que se cuente y que se aclare cuál fue el resultado electoral. Y hoy entonces sale el ministro de Defensa haciendo unas declaraciones que las voy a poner, son cortitas, a ver si las pueden escuchar. Del Estado. Un golpe de Estado fraguado nuevamente por estos factores fascistas de la derecha extremista, apoyado por supuesto por los factores imperiales, el imperialismo norteamericano y sus aliados y sus lacayos y cipayos. Un golpe de Estado en marcha, para lo cual el presidente comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, se ha puesto al frente para detenerlo nuevamente. Y junto a él, el pueblo de Venezuela que lo eligió presidente para el próximo periodo presidencial. Y junto a él, las instituciones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todas las instituciones democráticas de la República Bolivariana de Venezuela. Y ese golpe de Estado lo vamos a derrotar una vez más. No hay silla. Bueno, esas fueron las declaraciones. Ellos están adelantando un poco que cualquier tipo de intento de golpe de Estado pues está
obviamente respaldado por el gobierno de Estados Unidos. Eso porque se espera que mañana Biden haga algunas expresiones. Yo no creo que vaya a llegar a eso, como estábamos hablando antes de la pausa. Jennifer, vamos a darle una chiquillada. Si Estados Unidos quiere hacer un golpe de Estado en Venezuela, con el ejército de Estados Unidos, ¿sabes? No, Y, o sea, por Dios. y Ajá. parte de lo que se reporta en medios venezolanos, que obviamente son más, vamos a decir, alineados con la oposición, es que este ministro también es mencionado en lo que hablábamos antes de la pausa, en las acusaciones de narcotráfico, ¿verdad? Que se le hacen a diferentes miembros del gobierno de Maduro. Así que pues por eso es que Maduro pues tiene también el apoyo de las Fuerzas Armadas ahora mismo. Yo tengo que decirte varias cosas. Exacto, para mí el mensaje es ese, el mensaje básicamente de esta estrategia. O sea, la estrategia es decirle, el ejército está con Maduro y vamos a estar con Maduro. Y esa para mí es la estrategia detrás de todo esto, ¿no? Detrás de ese mensaje, de ese lenguaje. Para mí también, Jennifer, y parte de lo que me parece importantísimo de declarar o plantear es que si acaso esto algo nos demuestra, es que, y yo sé que para mucha gente que voy a decir esto les molesta, y Jennifer y yo diferimos en esto, pero es para que ustedes vean que el estatus es un embuste. Porque tú puedes tener todos los recursos del mundo en un país independiente, mal administrado, y terminas quebrado. Mira Venezuela, o sea, todos los recursos del mundo. En gran medida, Chávez tuvo éxito, Jennifer, porque el petróleo subió a 140 y 150 pesos el barril. Y el petróleo en Venezuela, después de que esté a más de $65, hay ganancia. A ellos les cuesta cerca de $60, ¿verdad? El extraerlo. El petróleo venezolano es más caro que el resto del mundo porque tiene un alto nivel de azufre. Es mucha cantidad, pero tiene alto nivel de azufre, y refinarlo conlleva más trabajo. Por eso es, ¿verdad? Hay unos trabajos adicionales que hay que hacer, y por eso hay unos, ¿verdad? Unos procesos adicionales al resto del mundo. Por eso es que Arabia Saudita es el país, en cuanto al tema del petróleo, que le va tan y tan bien. Que tiene más producción, aunque no necesariamente más reserva. Correcto, porque a Arabia Saudita le cuesta menos el esfuerzo que conlleva, el costo de sacar ese petróleo de sus tierras es menos caro que el costo de Venezuela. Y eso, ¿verdad? Es un ejemplo para que entendamos, ¿verdad? Porque el que tú tengas recursos económicos o recursos naturales no te garantiza que tú tengas éxito, porque todo país con capacidad económica mal administrada termina en la pobreza. Lo que pasa también con Detroit. Detroit fue la ciudad más rica de Estados Unidos per cápita y terminó en la ruina. Nueva York, New York City terminó en la ruina. Lo que pasa es que ahora miramos para atrás y claro, eso fue hace 50 años y miras para atrás, pues mira, Nueva York está brutal. Sí, pero vayan a Nueva York en los años 70 y 80. O sea, yo recuerdo cuando tú ibas a King Kong, las películas, vayan y vean las películas de los años 70, era Nueva York, era Gangster Paradise, o sea, el paraíso de la ganga, el paraíso del narcotráfico, de la mafia. Y lo que pasa es que obviamente, pues, años después, pues, eso cambió, ¿verdad? Vino el Broken Window Policy, vino Bratton, vino Rudolph Giuliani, y se hicieron los cambios que se hicieron. Pero lo cierto es que por mucho tiempo eran ciudades y lugares del mundo que, con todos los recursos del mundo, mal administrados, terminaron en la ruina. Seas un estado, seas libre o seas asociado. Planteo eso por un lado. Por otro lado, el PIB. Y tengo que decirlo así porque para mí así es. O sea, para mí el tema del estatus, de nuevo, este es un ejemplo de que el estatus, aunque tengas todos los recursos, si eres independiente, puedes terminar en la ruina. Y lo mismo si eres estado. Igualmente, hoy el PIB venir a decir que el PNP hace lo que hace el partido de Nicolás Maduro en Venezuela, por favor. O sea, me perdonan, pero no. O sea, que el PNP usa estrategias electorales a su beneficio, seguro. Pero tienen observadores y todos los otros partidos pueden hacer lo mismo. Que los otros partidos no tienen el equipo, no tienen la gente, no tienen la educación, no tienen los puestos de gobierno, no tienen los nombramientos. Son otros 20 pesos. Pero todos los partidos en Puerto Rico tienen los mismos empleados o el derecho a la misma cantidad de gente. Que las estrategias del PNP sean estrategias parecidas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. El voto adelantado o el voto Java. El voto Java. En Oregon se envía, y rápido el PNP viene a Aníbal Vega Borges y dice, en Oregon se envía el voto por correo regular. El primer estado que envía el voto por correo regular es Oregon. El primer estado que envió el voto por correo fue Oregon. De acuerdo.
Ustedes han visto el tamaño de Oregon y dónde vive la gente de Oregon. Oregon tiene unas ciudades principales, pero un estado bien monte. O sea, Oregon es en gran medida, fuera de, ¿verdad?, sus ciudades principales, Portland, por ejemplo, es un estado de literalmente una zona boscosa. Y esa zona agrícola boscosa, donde de hecho que hay un montón de lluvia, tú puedes guiar 2 horas sin encontrarte una ciudad cercana, un centro de votación. Pues ahí tiene sentido que envíes el voto por correo. En Puerto Rico, esa es la realidad. O sea, estamos resolviendo un problema que no existe. En Puerto Rico, y tú me dirás que es la gente encamada, voto encamado, estoy de acuerdo. La gente que está en extranjero, estoy de acuerdo. Que gente que tenga condiciones particulares certificadas por médico que de verdad no puede hacer una fila, pues puedo entenderlo. Pero a todo el mundo de 60 años, la gente que se va de crucero a janguear y bailotear y se va a ir de cambio en clave a bailar con Jennifer y con todos nosotros. O sea, esa gente que va a Plaza Costco y está a las 6 de la mañana ahí esperando que le abra la tienda, no puede ir a votar. O sea, ¿cuál es el problema que queremos resolver? Y Jennifer, tú y yo creo que diferimos en esta y me lo puedes decir en confianza. Pero mi impresión es que estamos buscando resolver un problema que no existe y lo que hace es que causa otros problemas, como incertidumbre y desconfianza en el proceso electoral. Yo creo en los avances tecnológicos, pero el voto por correo sin correo certificado en Puerto Rico solo va a aumentar la incertidumbre, solo va a aumentar hay una palabra que es la que estoy buscando, Dios mío, no sé. La desconfianza. Desconfianza, pero es como que aquí hay truco. O sea, claro. Esa sospecha, la sospecha, aunque no ocurra. ¿Cuál es el problema que están buscando resolver? Que la gente no puede ir el 5 de noviembre en Puerto Rico, gente. Eso nunca ha sido un problema. O sea, en Puerto Rico, la gente no tiene que guiar 2 horas para llegar a un centro de votación. Puerto Rico, tú, 15 minutos, 20 minutos, llegaste a un centro de votación. Y tienes desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ahora 9 de la mañana, perdón, a las 5 de la tarde. O sea, si no puedes ir a las 9 de la mañana, baja. Yo he ido a votar, Jennifer, a las 2:50 y no había ni una persona antes que yo en la fila. O sea, yo no veo el problema que estamos buscando resolver. Te escucho. Claro, pero si bien las expresiones que haga el PIB pueden ser exagerados, comparar la situación del proceso electoral en Puerto Rico con lo que está pasando en Venezuela, yo sí creo que es importante señalar, y quizás esa fue la experiencia que yo vi durante las primarias, cuando tuve las más recientes primarias que tuve que ir a cubrirlo. No se abrieron suficientes colegios electorales, no estaban preparados, las máquinas no servían, las personas llegaban allí y simplemente te decían, no, es que tú estás inactivo, te tienes que ir. Eso es el proceso de los partidos, ahí los partidos fallaron. Pero en el proceso de la comisión... Pero la Comisión Estatal de Elecciones también tiene una función educativa, y lo que yo vi allí es que la gente llegaba y le decían, no, tú no estás activo. ¿Dónde tú viste que hubo una campaña con todo el dinero que hay que se destina para estas cosas para decirle a la gente, mire, si usted no votó en el 2020 no va a poder votar ahora, por ejemplo? O sea, eso no se hizo. Y la verdad es que si bien nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de buscar la información y cada vez es más accesible en un celular hacer un Google Search, la verdad es que también ese tipo de estrategias se hacen para evitar que la gente vote. ¿Y quiénes son los que controlan? En este caso fueron los partidos políticos, pero son los partidos de mayoría. Claro, el Movimiento Victoria Ciudadana tiene ahora un equipo de gente que los está ayudando, pero ellos apenas están tratando de lograr tener observadores en todos los colegios, porque es complicado convencer a alguien de que vaya allí y pase por un proceso que va a estar desde las 4 de la mañana y no sabe qué hora va a salir. Pues, falta educación política y educación ciudadana, cívica en Puerto Rico para tú sentirte comprometido con estos procesos. Pero lo que vemos es más bien la gente, cuando yo hablo con gente contemporánea a mí o menor, es como que, yo no voy para eso. No hay ningún tipo de correlación en que si tú vas a votar, puede ser que sea beneficioso para ti. La gente ya está completamente defraudada y decepcionada. De acuerdo. Porque entienden que todos los políticos, no importa si son PNP, populares o los de Victoria Ciudadana, van a hacer al final lo mismo. Mi punto es, Jennifer, que la solución a ese problema del escepticismo no puede ser generar más dudas. O sea, si sabemos
que aquí hay una incertidumbre. O sea, ya el país vivió las secundarias después de aquellas primarias cuando no hubo un proceso electoral transparente que terminó con la renuncia del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que no se hizo el proceso correcto durante la pandemia. Si ya sabemos que lo que provocó ese proceso fue que hubiera más dudas e incertidumbres del resultado electoral, donde se habló de que habían, ¿verdad?, añadidos a mano, maletines voladores, etcétera. Si ya sabemos eso, la solución no puede ser meterle más incertidumbre al proceso electoral. Y mi posición es que enviar esto por correo regular. En Puerto Rico hay un problema de por sí en el correo, claro, porque en Puerto Rico hay que entender que nosotros tenemos las direcciones, parte del problema que tenemos histórico. Maldita sea la madre, yo no, de verdad no puedo entender cómo nos cuesta tanto trabajo. Mire, somos parte de Estados Unidos, por eso no tenemos sistema métrico, ¿verdad? Nosotros usamos sistema inglés, nosotros usamos pulgadas en vez de centímetros. Somos los últimos del mundo, porque ya ni en Inglaterra usan la pulgada, usan el centímetro. Nosotros y Estados Unidos somos los últimos del mundo que usamos. Pues mire, la realidad es que somos parte de Estados Unidos y allá las direcciones son primero el número, después la calle y después la localidad. ¿Por qué diablos no podemos hacerlo aquí igual? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué tenemos un problema hoy, donde tú ves que Google te da la información al revés? Porque nosotros tenemos esta relación con Estados Unidos, pero somos, pues mire, hay cosas en la vida donde el propósito es lograr la ubicación del lugar. Claro, no el nacionalismo. No es, el propósito en ese caso no es la revolución bolivariana puertorriqueña. O sea, entonces, si lo que yo quiero es saber dónde está el lugar, pues mire, mi hermano, y usamos el sistema de correo de Estados Unidos, nos toca adaptarnos a eso ya. Pues eso, o tener nuestro propio sistema de correo, lo cual es extremadamente costoso, que requeriría que tener nuestros propios aviones, nuestros propios ¿verdad?, centros de transporte, nuestros propios camiones, nuestras propias vanes. Pues eso no es factible, ¿verdad? No es costo eficiente, ¿verdad? Y de hecho, los independentistas del PIB han planteado que la independencia sea con el correo de Estados Unidos, porque parte del proceso de transición hacia la independencia es que hay cosas que al día de hoy Puerto Rico no va a tener los recursos económicos para poder costearlo. Pues ante esa realidad, nosotros tenemos un serio problema de paquetes extraviados. Jennifer, yo tengo un P.O. Box y a mí todas las semanas me llega correspondencia que no es para mí, todas las semanas, sin fallar. O sea, ya a veces me llega más correspondencia que no es para mí que para mí. Entonces, ¿qué pasa? Si ya sabemos que eso es un problema, vamos a añadirle incertidumbre al proceso electoral a sabiendas. Hombre, no. Si aquí hubiera un problema donde la gente tiene que montarse en un carro y guiar 2 horas y media, como pasa en Texas, en la zona de McAllen, donde tú tienes gente que vive a 2 horas y media de un centro electoral, yo eso lo entiendo, que sea por voto por correo. Bueno. Pero en Puerto Rico, donde la gente lo que tiene que hacer es, o sea, aquí había una participación electoral suficiente. Que antes votaba el 90% y ahora vota el 70%. Eso es porque la gente se ha hartado del proceso político electoral y ha habido una emigración brutal de personas. So, si sabemos que tenemos en el registro electoral cientos de miles de puertorriqueños que ya no viven aquí, ¿cómo vamos a decirle que voten por correo si sabemos, por correo regular, si sabemos a lo que se presta ese traqueteo? Claro. Pues entonces... Bueno, pero eso es lo que está diciendo Dalmau. Dalmau está diciendo que no se haga el envío. No hay punto sobre Vega Borges. O sea, ok, es que pensé que está diciendo Dalmau. No. Vega Borges está planteando enviar PNP. Esto por correo regular. Claro. No, o sea, no puede ser que le sigamos añadiendo incertidumbre, duda, escepticismo al resultado electoral, porque si bien el derecho al voto implica el derecho a yo votar, más importante es que se respete la voluntad del pueblo votante. Imagínate, claro. Se van a perder esas papeletas. Bueno, en el caso de las primarias, hubo muchas personas que tenían dudas hasta si habían llegado, si habían sido contabilizadas. Vimos después todo lo que tardó el proceso de escrutinio. ¿Cómo vas a seguir abonando a la desconfianza? No tiene sentido. Y también se ha planteado que en vez de 65 años sea 60, en el caso de las elecciones generales. Ahí yo quizás lo puedo entender porque, pues, a los 60 años quizás es para una persona más complicado ir a hacer una fila. Hombre, no, esa es la gente que se va de crucero ahí a bailar el cambio en clave. O sea, los 60 años de nuestros abuelos, no son los 60 años de hoy. Pero eso va a depender, Jay. Claro, de condiciones. De que abras los colegios electorales necesarios. Porque en el caso de mi papá, él es un hombre funcional, él todavía trabaja, hace su trabajito aquí y allá, pero él estuvo en las primarias, estuvo
en una fila de 2, 3 horas. O sea, para una persona que tiene 70 años, en el caso de él, pero una persona de 60 años, una fila de 3 horas bajo el sol, en una escuela donde no hay ventilación cruzada, es complicado y la gente se va. Y lo vi yo en el área metropolitana. No quiero pensar, cuando estuve cubriendo las primarias, no quiero pensar en otros municipios. Bueno, Jennifer, yo estoy de acuerdo con mi problema. Sí, hay gente y hay casos, ¿verdad? Hay casos O sea, que si excepcionales. no se va a dar esa opción, tienes que abrir suficientes colegios Claro, electorales. de acuerdo, de acuerdo. Y me parece a mí que ante la realidad de que los recursos no son ilimitados, tenemos que buscar los balances, como todo en la vida, ¿verdad? La vida no es blanco y negra. Hay gente de 50 años que no puede ir a votar personalmente porque tiene alguna condición. Pues usted pide el voto encamado, usted pide el voto adelantado, donde va una comisión a su casa, verifica que usted tiene una condición y vota. Pero la solución no puede ser generar más incertidumbre al resultado electoral. Y obviamente el PNP lo hace porque ellos son los que tienen la maquinaria suficiente para poder montar la estructura, para poder realmente buscar ese voto y asegurarse de que ese voto le sea favorable. Y yo sé que eso es lo que está detrás de esto y todos lo sabemos, y me parece que eso lo que genera es más incertidumbre. Y si algo nos está enseñando el proceso de Venezuela, es que la democracia es débil, la democracia es frágil. Y el ejemplo está ahí. O sea, en Irak, Saddam Hussein sacaba 90% de los votos, 98%. En Rusia, Vladimir Putin saca 88% de los votos. O sea, Erdogan dijo, hay un golpe de Estado. Recuerden lo que pasó en Turquía. En Turquía ese ejemplo para mí es el mejor ejemplo. De hecho, me parece bien, es muy parecido a lo que está haciendo Maduro ahora. Viene un golpe de Estado y viene y arrestó a medio mundo, y todo era para él entronizarse en el poder y asegurarse de que cuando hubiera un robo electoral, el ejército no pudiera ir en su contra, porque el ejército era el que mantenía la constitución. Para los que no saben, ¿verdad? En Turquía, después de la Primera Guerra Mundial, el ejército quedó como el custodio de la constitución, y el ejército era, por encima del presidente, era el que se aseguraba de que el proceso electoral fuera un proceso justo y razonable. Erdogan quería tumbarse las elecciones. ¿Y qué hizo? Se inventó el que había un disque golpe de Estado, metió preso a los jefes del ejército y entonces se entronizó en el poder y se encargó de que no haya oposición política. Y es parecido a lo que está haciendo Maduro. Bien parecido, igualito, el mismo libro. ¡Ay, viene un golpe de Estado! ¡Tengo que meter preso a medio mundo! ¡Ah! No, el golpe de Estado. ¡Logramos evitar el golpe de Estado! ¡Hemos triunfado! Y fue toda una estrategia para lograr meter presa a la gente que quería meter presa y así evitar perder el poder. Volviendo al tema de Venezuela, desde tu punto de vista, Jake, ¿cuáles son las medidas que puede tomar Biden mañana para presionar a que mínimo Maduro tenga que abrir las actas? Yo no las veo. Yo creo que, medidas de sanciones, obviamente no de invasión militar. Jennifer, la respuesta a eso sería que Rusia, pensemos lo que está pasando hoy en Cuba. Cuba hoy tiene una emigración como nunca, básicamente el periodo especial. Es la época cuando era la Unión Soviética. Cuba ha regresado a esa época, donde no hay combustible para la gente. La gente del poder, en el poder, se entroniza en el poder, y las sanciones estas no funcionan en la práctica. Aquí, evidentemente, desgraciadamente, no hay una solución. No la hay. La solución no existe. Que el pueblo siga en la calle, en resistencia, y dispuesto a que venga lo que venga para encima. Y eso es bien difícil, porque el pueblo lo que hace es emigrar. Es lo que la historia demuestra. Es una emigración. Salvo que el resto de Latinoamérica, Rusia, China e Irán no ayuden a Venezuela, porque cada vez que pasa algo como esto, llega una barcaza de Irán con gasolina y resolvieron el problema momentáneamente, y pospusieron las soluciones, y pospusieron las sanciones, y eso es lo que ha pasado históricamente en Venezuela desde que está Chávez y Maduro. Y Chávez logró, pues mucha gente dice, no, Chávez era un gran orador y logró, sí, Chávez tenía todas esas cosas, pero lo que Chávez tenía realmente era que el petróleo se triplicó de precio. Pues seguro, yo también soy el mejor papá del mundo y puedo llevar a mis hijos a Disney todos los días. El mejor papá del mundo, seguro. Cualquiera que tenga chavos de vicio, ¡qué buen papá! Gracias, papi, qué gran papi eres, porque me regalaste el Mustang. El día que se acabaron los chavos, no queremos volver al Corollita. Y nada malo con el Corollita. Pero, ¿me entiendes? O sea, cuando papi tiene chavo y me lleva a Disney, papi es bueno. Oye, papi no deja de ser bueno porque ya no me puede llevar a Disney. Simplemente los recursos cambiaron. Y la verdad es que Maduro, cuando asume una presidencia después del windfall de dinero, después de que cayó la cascada de dinero a Venezuela, que se llenaron los cofres, y cuando los cofres estaban vacíos, llegó Maduro.
también obviamente la muerte de Chávez. ¿Que era mejor orador Chávez? Seguro. ¿Que era un tipo genial a lo Donald Trump? Que era para mí el mismo Sí, ejemplo. era carismático. Que era súper contrario a carismático. Maduro. No hay duda.